Hoy en la aventura del saber vamos a bucear en la historia para encontrar a una mujer que fue capaz de detener la invasión napoleónica en España. Se llamaba Juana Galán y el personaje fue real, aunque ahora también es la protagonista de una novela trepidante que les resultará difícil abandonar. Queremos seguir proponiéndoles libros interesantes. Ahora este no es ideal para leerlo en el metro, para llevarlo en el bolsillo. Bueno, sencillamente porque sus 1000 páginas pesan, pero sí es perfecto para disfrutarlo, por ejemplo, en casa. Lo ha escrito un valdepeñero orgulloso de su tierra y se titula La Galana. Él es Carlos Isidro Muñoz de la Espada. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, María. Yo no sé si para ti también ha sido una sorpresa que te saliera un libro así de voluminoso o realmente lo tenías previsto, ¿no? ¿Sabías que la historia que ibas a escribir iba a ser así de larga? Nada previsto, no tenía nada previsto. De hecho, cuando empecé a escribirlo decía, Carlos, esmérate en que te salga un trabajo curioso, que te ocupe más de 100 páginas, pero cuando ya ves que va sobrepasando las 800, dices, Carlos, vete tranquilizando un poco, a ir resumiendo y... Digamos que es bastante sorprendente, ¿no?, que tu ópera prima sea así de contundente, claro, ¿no? No es lo normal. Claro, y es un problema para las editoriales, que las editoriales, a muchas que les lleve la novela les encantó, y todas te ponen la pega de, pero es que es muy larga para ser una ópera prima que nadie te conoce, que aparte de que sea muy buena, claro, pero el lector no sabe si va a ser buena, solo se va a fiar de si te conoce de antes. Bueno, de entrada vamos a desglosar un poquito solo todo lo que incluye este libro. Se titula La Galana, nos llevas 200 años atrás, para hablarnos de una mujer, de un personaje que a ti te obsesionaba casi desde tu infancia. Sí. Cuéntanos, ¿quién fue ella? Pues Juana Galán fue una joven de Valdepeñas, una manchega, que se vio envuelta en las campañas de Napoleón, allí en su pueblo. Ella vivía tranquilamente, aparentemente, y si no ya lo veréis en la novela, y se ve envuelta en que Napoleón va a invadir Andalucía y va a pasar por su pueblo. Y ella entonces ve que su pueblo se ha quedado sin hombres, que todos están alistados en el ejército, y ella tiene que decidir si hacerle frente a este ejército francés para que no arrollen su casa y su pueblo, o huir de allí. Y ella decide armar a las mujeres, a sus vecinas, a sus compañeras y amigas, y enfrentarse a este ejército francés con unas consecuencias dramáticas y muy sorprendentes. Bueno, claro, es que según nos cuenta la historia, realmente estas mujeres logran desmoralizar al ejército, ¿no? Hacer mucho daño al ejército, que ya llegó muy tocado a Bailén. Claro, yo lo que defiendo mucho con esta novela es que esta mujer fue la precursora o la que provocó la primera derrota de Napoleón en tierra. O sea, Napoleón era invencible en toda Europa y la primera vez que fue derrotado fue aquí en España. Y justo yo intento demostrar que fue esta mujer la que le dio la puntilla para que fuera derrotado en Bailén. Yo decía antes que tú eres un valdepeñero muy orgulloso por esto que me estás contando y por muchas otras cosas, y por eso especialmente también ha sido muy bien acogido este libro en tu tierra, ¿no? Porque habla de un personaje muy de la tierra. Sí, bueno, sí, sobre todo es por el personaje que le ha gustado mucho. Bueno, siempre ha maravillado a la gente de allí. Me imagino que como en Aragón, Agustina de Aragón, o en Madrid, la Manuela Malasaña, allí en Valdepeñas, Juana Galán, la Galana, pues es entrañable para todo el mundo. ¿De la Galana se aprende en el colegio, por ejemplo? ¿O son los padres los que les cuentan historias a los hijos? ¿Es un personaje que está en la calle? Cuéntanos, ¿cómo lo vivís vosotros? Sí, eso es de padres a hijos. En el colegio yo creo que menos, no se la trata tanto porque no es un personaje que se haya hecho famoso a nivel nacional, que es una pena. De hecho, nosotros en un grupo histórico que habíamos formado hace años defendíamos eso, el que se le estudiara también a este personaje y todos estos hechos que sucedieron, que por no participar el ejército en Valdepeñas se han dejado de estudiar, pero claro, es que aquí fue el pueblo y sigue siendo igual gente, o sea, que luchó contra este ejército francés y que consiguió unos hechos, un fin muy interesante, que por qué no se iba a estudiar. Estamos hablando de historia, ¿no? Hay un relato histórico profundo, hay mucha investigación detrás, pero también hay novela. ¿Qué porcentaje de cada cosa? Yo creo que es muy difícil decir el porcentaje, porque yo básicamente me fui sacando datos históricos de los archivos, haciendo un puzzle. Prácticamente tenía apuntado lo que pasó día a día durante todos estos años de la guerra, y un año anterior y un año posterior. Tenía día a día todo lo que le había pasado a cada uno de los personajes, que todos son reales.
y de ahí era simplemente pues unirlos como un puzzle. Entonces, claro... Y rellenar los huecos con historia y con novela, ¿no? Pero me pasa una cosa muy curiosa, María, y es que se me acercan muchos lectores a decirme: Carlos, este dato que das tan curioso y tan sorprendente es realmente histórico y es real. O sea, son datos reales, y todo lo que parece a lo mejor que está novelado, no, es que realmente los archivos ya nos hablaban de ello. Para terminar el programa de hoy vamos a hablar un poco más con Carlos Isidro Muñoz de la Espada. Es un joven escritor que soñaba con publicar una novela dedicada a la galana y que ya puede ponerse nuevos retos por delante porque ese libro ya existe. Es este gran libro que tengo yo aquí en la mesa. Carlos, antes nos decías cómo habías compuesto, ¿no?, cómo habías unido todas las piezas de ese puzzle, pero investigación, que es un trabajo de fondo que era imprescindible, ¿cuánto tiempo te ha llevado a investigar? Es que mucha gente me pregunta: ¿cuánto tiempo te ha llevado escribir el libro? Pues escribir el libro 1 año, realmente, de octubre a octubre. Pero en investigar yo llevo desde los 13 o 14 años investigando, colándome en los archivos porque no me dejaban entrar. Ya con esa edad dice: ¿pero dónde vas, niño? Y dice: tienes que inventarte tanto tu edad, tienes que decirles que no, que es para un trabajo del colegio, o cosas así. Cuando te presentas a lo mejor en el archivo histórico de Ciudad Real, pues eso, necesitas un carnet, rellenar unos impresos que con 13 años, dime tú si... O sea, que tú ya tenías unas inquietudes, sí, muy fuera de lo corriente, ¿no?, para un niño de 13, 14 años. Sí, desde que mis padres me contaron de niño esta historia, ya la cabeza me empezó a dar vueltas, a decir cómo no se podía sacar esto más a la luz, que se quedara solo de boca a boca. Y has diseñado incluso la portada, ¿no? Sí. Esta ciudad en llamas. Aquí vemos a Juana la Galana. ¿Cuánta gente te ha dicho a ti que Juana Galán le resultaba, se la imaginaba como más sombruna, ¿no? No tan Claro. estupenda, no tan guapa como tú te la imaginas? Claro, porque es que el pueblo que desconocía la edad que tenía ella o otras vivencias que había tenido, simplemente sabía que había sido una mujer que con una porra había detenido a los franceses en la carretera a Andalucía. Entonces, claro, lo primero que te lleva a la mente es decir: qué bruta, y perdonadme la palabra, era esta señora. Sí. Y es que resulta que era una chica de 20 años, de una familia muy acomodada, y claro, y que luego provocó mucho misterio en su época, porque una mujer que, pues eso, muy acomodada y tan joven, que de repente consiga convencer a todas las mujeres de su pueblo para enfrentarse a los franceses, no deja de ser una mujer muy con capacidad de persuasión, exactamente, ¿no? muy persuasiva, muy atractiva también para los hombres. Y este libro, que resulta a veces, ¿no?, es muy cinematográfico. Cuando uno lo está leyendo se imagina que está viendo una película. ¿Tú te has parado a pensar qué actriz te imaginas en el papel de Juana Galán? Pues me lo ha dicho mucha gente, lo de que este libro debería llevarse al cine. Que es una no sé historia por qué. que parece, bueno... Sí. Pues imaginármela, actrices españolas, y que me perdonen, no me he imaginado a ninguna. Yo más la veo como las actrices clásicas inglesas, con ese porte, ese aire clásico. Un poco de altivez, Sí, ¿no? Exactamente. A lo mejor una Vivien Leigh, una Scarlett O'Hara. Es un poco como te imaginas tú al personaje. Sí, un personaje clásico que... Carlos, si hablamos de historia, pero hay que decir que también hay ciertas conexiones con los tiempos actuales, porque se refleja perfectamente un momento de desencanto, quizás como el de ahora. ¿Tú encuentras cierto paralelismo, por ejemplo, con el 15M incluso? ¿Hablas de un momento de desengaño generalizado como este? Yo tengo que decir que esta novela yo la escribí antes del 15M, terminé de escribirla unos meses antes, y después ha sido cuando te das cuenta de que realmente estamos viviendo una época muy similar. Y es que hace 200 años en España se estaba viviendo una crisis muy grave, prácticamente de las peores que ya podía haber sufrido España después de las pérdidas de las colonias, que las iba a perder inminentemente. La batalla de Trafalgar había provocado una pobreza muy grande en España, la corrupción política, el pueblo se amotinó en Aranjuez contra esta corrupción política, y luego además estos franceses que entran en España a invadirla, es como ahora podríamos decir, o se dice, los mercados que se meten en nuestra economía, se comen nuestra democracia. Era un poco en esta época lo que sucedía. Y el pueblo lo que pidió también en 1808 y en los años posteriores era más derechos, y de ahí esto desembocó en la Constitución de Cádiz, de la que ahora vamos a cumplir 200 años, el aniversario. Y bueno, es un poco también lo que podemos estar viendo ahora. Te da la sensación de que todo es un poco cíclico, ¿no? Quizás, sí, por supuesto. Que nada es tan nuevo como a veces nos da la sensación. Por supuesto, y para cualquier estudioso de historia eso lo sabe, que volvemos a repetir la historia
inexorablemente, o sea, no hay manera de... Bueno, y ahora que de este librarse. libro ya está en las librerías, ya ha sido publicado, ¿qué más? ¿Tienes nuevos proyectos, nuevas ideas? ¿Vas a volver a atreverte? Pues proyectos tengo muchos, tanto en literatura como en otras artes. El problema es que tengo las musas ahí peleando y les tengo que reñir un poco a ver si se me ponen en fila. Bueno, se necesita un poco de calma, ¿no? Un poco Claro. de tiempo para Sí, volver a sí, abordar sí. un proyecto. Bueno, Carlos, pues muchas gracias por haber visitado la aventura del saber. Muchas gracias, Cuando tengas María. nueva criatura, pues ya sabes, aquí estamos. Por supuesto. Gracias. Gracias. Bueno, pues despedimos a Carlos y a Juana Galán, una mujer que merece la pena conocer a fondo. Esta es la última propuesta de esta aventura del saber. La semana que viene regresamos con más contenidos interesantes. Gracias por estar ahí y hasta el lunes.